Timoteo, en el capítulo 2, fácil de recordar, segunda de Timoteo 2:2. Ese es el versículo central de esta enseñanza, la cual se llama el éxito o el fracaso de la gran comisión depende de la actitud que tengamos con respecto a este versículo. El éxito o el fracaso de la gran comisión. Dice así la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice el apóstol Pablo, como la escritura inspirada: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Oremos. Mi Señor y mi Dios, queremos darte muchas gracias por este inicio de semana. Y qué mejor que recibir tu instrucción, mi Dios, que la actitud que tenemos en esta mañana, en este precioso lugar, sea de adoración, de receptividad a tu consejo, a tu dirección. Necesitamos ser instruidos y capacitados permanentemente, y solamente en tu escritura podemos obtenerlo. Precioso Espíritu Santo, muchas gracias, porque desde el inicio de este día y en cada servicio has estado aquí presente, guiándonos a toda la verdad, como ha sido tu promesa. Y quiero pedirte que limpies los aires de esta casa de oración, que te lleves toda preocupación, toda distracción, toda incredulidad, porque has dicho en tu palabra que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, mi Señor. Hoy quiero darte gracias por esta hermosa congregación. Tú la colocaste justamente en la calera como luminar en medio de una generación maligna y perversa. Y queremos que esa luz, eres tú, Señor Jesucristo, siga alumbrando, Señor, en todo este territorio, para que muchas más almas conozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo, muy conocido hace mucho tiempo por mí, y sin embargo son tantas las cosas que he venido aprendiendo de él, que se queda uno a veces tan anonadado, que pasa uno por la Biblia sin pararse a considerar las cosas que en ello puede encontrar en un solo versículo. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a su hijo Timoteo. Le dice: mi hijo amado. Y Pablo lo había conocido en Listra, en su primer viaje misionero. Es decir, Timoteo conoció a Pablo, porque Pablo, cuando está en su primer viaje misionero, le está predicando la palabra. Y recuerden que de Listra sale él todo golpeado, y lo dejaron a las afueras de la ciudad pensando que habían matado a Pablo. Sin embargo, en el segundo viaje misionero, Pablo regresa por Listra para ver y confirmar a los santos que ya habían quedado allí, y ahí conoce a Timoteo. Le dan un reporte de quién es Timoteo, un jovencito fiel al Señor. Conocemos que fue instruido desde niño por su abuela y por su mamá en la palabra de Dios, y se lo lleva para su segundo viaje misionero. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta segunda carta, él se encuentra cursando entre el año 64-66 de nuestra era, y ya no se encuentra en una cárcel domiciliaria como lo estaba en la primera carta que le escribió a Timoteo. Ahora está en una celda, solo. Es una celda oscura, muy húmeda. Las condiciones de vida del apóstol Pablo habían desmejorado de una manera significativa. Si en la primera detención en Roma podía tener la libertad de compartirle abiertamente a los que llegaban a su lugar de retención domiciliaria, aquí ya se encuentra definitivamente en un lugar bastante difícil en sus condiciones de vida que le correspondieron. Sin embargo, Pablo no está allí pensando en el frío que tengo, el hambre que tengo, la situación tan difícil que estoy pasando. Si alguien me hubiera dicho que esto era el evangelio, yo mejor hubiera seguido en el Sanedrín, me hubiera quedado mejor en todo aquello de que era hebreo de hebreos, israelita, de la tribu de Benjamín, con sus pergaminos y abolengos.
Pero esa no es la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está escribiendo de una manera urgente a Timoteo, diciéndole: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La preocupación de Pablo no es su condición, la preocupación de Pablo es el evangelio. ¿Quién va a tomar la posta del evangelio para llevarla a la siguiente generación? Timoteo, ¿serás tú? ¿Eres tú el idóneo, Timoteo? Porque si Pablo, que le había dedicado tanto tiempo a Timoteo, no tomaba justamente este reto, entonces ¿quién llevaría justamente el evangelio a la siguiente generación? Y ahí se encuentra Pablo. Él ya sabe que va a ser sacrificado. Él ya conoce que Nerón está desatando toda su furia contra los cristianos. Ha venido una persecución impresionante y sin embargo la preocupación del apóstol Pablo es el evangelio del Señor Jesucristo. Hay 3 puntos que quiero tocar en esta mañana y están justamente inherentes ahí, introducidos en este bello versículo, y es lo que corresponde al éxito o al fracaso. Depende en primera instancia, y es el primer punto, de nuestra actitud para recibir. El éxito o el fracaso de llevar la gran comisión como una realidad depende de nuestra actitud para recibir. El versículo 2 dice: lo que has oído de mí. ¿Cómo estás tú escuchando la palabra de Dios? Hoy tenemos una costumbre de estar escuchando mensajes por radio, por televisión. A veces nos llegan reflexiones a nuestro celular y ya como que eso es nuestro devocional y nos conformamos con eso, y nuestras oraciones son de 5 minutos y eso debajo de la ducha. Y nosotros tenemos que escuchar a Dios. Y es la actitud que nosotros tenemos, uno de los grados importantes para tener éxito en llevar el mensaje a los perdidos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y Pablo no le está entregando la carta a Timoteo. Pablo está escribiendo, pero él no sabe si Timoteo la va a alcanzar a recibir o no. De hecho, no hay ningún registro en donde diga que Timoteo recibió la carta que Pablo le había escrito. Lo que sí puedo referir es que Timoteo la recibió, porque el resultado lo veo aquí sentado, porque Timoteo tomó el mensaje del evangelio y lo compartió a la siguiente generación, y ese es el resultado que hoy tenemos, que tú y yo también fuimos alcanzados por ese testimonio. Amén. ¿Qué fue lo que escuchó Timoteo de Pablo? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, nos lo va a decir. Y recuerden que Hechos 20 reporta una reunión que el apóstol Pablo de manera urgente convoca a todos los ancianos y líderes de la iglesia en Éfeso. Él se va a despedir. Él sabe que va camino de Jerusalén y que allí le van a estar esperando cadenas y prisiones y quizás hasta la misma muerte, pero Pablo no está rehuyendo justamente al llamado. Él sabe que va con Dios. Y reúne a todos los pastores y ancianos de Éfeso, y en el versículo 18, despidiéndose, les dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo lo que está diciendo: ustedes saben cuál ha sido mi comportamiento. Me llama mucho la atención cuando el autor de los Hebreos dice que tenemos una gran multitud de testigos, no solamente refiriéndose a todos aquellos hombres y mujeres de la fe del capítulo 11, sino todos aquellos que están viendo cómo estamos llevando la carrera que tenemos por delante. Tus obras, tu actuar, tus palabras y todo lo que estés haciendo está siendo registrado y muchas personas lo están viendo. Un pastor me enseñó algo que me marcó la vida. Y me dijo: ¿sabes una cosa, mi precioso hermano? Uno enseña lo que sabe, pero uno ministra lo que es. Amén. Y es el carácter
íntegro de una persona lo que realmente está impactando, no tanto lo que sabe. Se puede saber toda la Biblia al derecho y al revés, pero se baja del púlpito y pregúntenle a la esposa cómo es ese hombre. Y él está diciendo, ustedes saben cuál ha sido mi conducta. Dice en el versículo que sigue adelante, el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Humildad, lágrimas, sufrimiento. Un jovencito de 20 años escuchando este mensaje, llamado Timoteo, estaba siendo testigo del obrar de su pastor Pablo, y dice la palabra del Señor, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 21 es clave. Timoteo escuchaba cómo enseñaba Pablo, y Pablo en ese versículo está diciendo el arrepentimiento para los incrédulos y la fe para el creyente. El arrepentimiento es absolutamente indispensable y es central en la Escritura, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay regeneración. Sin regeneración no hay santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Esto no es el evangelio de casa, carro y beca. Es el evangelio que tiene que llamar al inconverso al arrepentimiento, a confrontarlo con el Creador y con su propia realidad. Timoteo estaba escuchando eso. Y está diciendo lo segundo, y la fe en nuestro Señor Jesucristo para el creyente. Porque sabe una cosa, la fe salvífica ya la recibimos, pero la fe que nos conduce hacia la eternidad la necesitamos a diario, porque a través de ella encontraremos la santidad que Dios demanda en nuestras vidas. Arrepentimiento para el inconverso y fe para el creyente. Y Timoteo estaba escuchando. Un jovencito de 20 años. Como alguien decía muy claramente, no hay peor consejo que un mal ejemplo. Y no hay mejor consejo que un buen ejemplo. Y necesitamos gente que se pare firme y que muestre realmente las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos referentes que nos muestren al Cristo vivo que estamos predicando, no de labios para afuera, sino aquí en nuestro corazón. Y ahí está este jovencito escuchando. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le está diciendo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Cristo. Es el Señor Jesucristo el fundamento de la Escritura. Él es la base, Él es el fundamento. Tú quitas a Cristo y no queda nada. Jesucristo es la base fundamental de la salvación para la humanidad. Y no solamente dice eso, sino y mi conducta. Y para hablar de esa conducta, Pablo sí que tenía que enseñarnos mucho, mi preciosa iglesia. Este jovencito de 20 años estaba viendo cuál era la conducta en la cual se conducía su pastor llamado Pablo. Miren lo que dice, por favor, acompáñenme en la 2 de Corintios, capítulo número 4. Es el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, amada por él y bien complicada que sí estaba. En el versículo 8 le dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice la palabra del Señor, en apuros mas no desesperados. ¿Quién está hablando de esto? Pablo. Es la inspiración del Espíritu de Dios, mostrándonos realmente cuál es la condición, cuál es la actitud, cuál es la manera en que un cristiano debe conducirse en medio de la dificultad. El cristiano no se conoce cuando entra en la iglesia el día domingo a cantar aleluya, gloria a Dios. ¿Saben cuándo se conoce el cristiano? Cuando se encuentra pasando por las dificultades.
Ahí se conoce realmente quién es el cristiano. El cristiano no se conoce cuando levanta las manos en las iglesias a decirle a Dios cuánto te amo. ¿Sabe cómo se conoce el cristiano? Cuando está a solas y pasando por dificultades. Ahí se conoce el cristiano. Que estamos pasando por tribulaciones, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos. Yo creo que el problema que tiene la iglesia actualmente no es la persecución. Aquí estamos bien. Yo creo que por causa de esa comodidad y ese confort es que la iglesia no ha hecho el impacto que necesita en el mundo. El problema no es la persecución. ¿Sabe cuál es el problema que está en este momento impactando a la iglesia? La seducción. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: ¿por qué ustedes creen que la iglesia no ha impactado al mundo? Pues porque el mundo ha venido impactando a la iglesia. Y ese es el grave problema que en este momento la iglesia atraviesa. Sigue diciendo el apóstol Pablo en esa segunda de los Corintios que me pasó, capítulo 4. En el versículo número 17: porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades que ustedes conocen que pasó el apóstol Pablo: hambre, desnudez, frío, azotado 5 veces, menos una por los judíos, por los que estaban afuera, por los que estaban adentro, naufragios, enfermedades. Y él dice: son leves tribulaciones y son momentáneas. Esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muchos de los cristianos ven que las tribulaciones son como castigos de parte de Dios. Otros piensan que lo merecen porque están haciendo las cosas mal. Y quiero decirle que en el Evangelio uno de los puntos culminantes para la formación del carácter del cristiano en su vida es el sufrimiento. Si a usted le compartieron el Evangelio diciendo que usted cuando se convierta al Señor Jesucristo se le acabarán todos los problemas, le mintieron, mi amado hermano. Ahí fue cuando empezaron sus problemas. En el Evangelio hay una de las materias importantísimas que usted va a ver en cada semestre. Así como en las ingenierías hay que ver matemática 1, matemática 2, cálculo, etcétera, etcétera. En el cristianismo usted tiene una materia que va a ver en todos los semestres de su vida: tribulación 1, tribulación 2, tribulación 3, tribulación 4, tribulación N. Y a veces en tribulación 3 perdemos la materia porque terminamos chillando en medio del asunto y entonces toca volver a repetirla. La palabra del Señor dice en el verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ven, yo no sé cuál sea el problema que estás pasando tú, y tú no sabes cuáles son los que estoy pasando yo, pero quiero decirle que detrás del problema está quien orquesta el problema, y se llama el Dios Todopoderoso. Amén. Porque Él está más interesado en formar el carácter de Cristo en ti que en darte comodidad en medio de un mundo caído y perverso. No sé si usted me está entendiendo lo que el Señor nos quiere decir, mi hermano. Pero Timoteo estaba escuchando al pastor, a Pablo. No solamente lo escuchaba, él estaba percibiendo su actuar, su conducta. 20 años, con sueños. Yo quiero terminar mi universidad, yo quiero casarme, yo quiero conocer mis hijos, yo quiero ir por el mundo. Yo quiero abrazar el éxito, tengo la fuerza, tengo el vigor, tengo el empuje, mis sueños, mi éxito, aquello, esto y lo otro. Un joven de 20 años tiene muchísimos sueños. Y viendo el testimonio de Pablo, miren lo que dice allá adelantico, 2 Corintios 6. Miren cómo habla el apóstol Pablo.
no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Precioso hermano en Cristo, cuando usted esté pasando por diferentes pruebas, métase en el lugar secreto, y allí en el lugar secreto tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero no salgas con el pañuelo y con las lágrimas a mostrarle al mundo que como cristiano estás peor que el nazareno, hermano, porque eso no va a convertir absolutamente a nadie. El cristiano, cuando está pasando por las dificultades, se conoce porque está justamente comunicado con su Creador, y su Creador tiene cuidado de su vida, y por eso podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Cuando pasas por dificultades, te quejas, te lamentas, te metes en negocios pues medio torcidos para poder sacar el dinero que necesitas urgente. Estás llamando a sultano, fulano y perencejo para que te presten aquello o lo otro y te hagan el favor, o estás buscando el rostro de Dios. Porque en medio de la queja y de toda esa cantidad de murmuraciones que se levantan en el cristiano, dice que estamos poniendo piedra de tropiezo al ministerio que el Señor nos ha llamado a tener. ¿Y sabe cuál es el ministerio? Evangelizar, ganar almas para el reino de los cielos y exhibir el carácter de Cristo que está siendo formado en ti y en mí. El apóstol Pablo está diciendo: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mira lo que Pablo está diciendo. Aquí no está diciendo en viajes, en comodidades. No tengo problemas. El saldo que tengo en el banco es suficiente para vivir todos estos años. No, él está diciendo todo lo contrario. Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Qué lista, ¿no? Y él no la puso ahí como por llenar la hoja, la puso porque era su biografía. Qué diferente al evangelio que nos están predicando hoy en día. Siembre, pacte. ¿Quiere que su hijo salga de la droga? Traiga una siembra que le cueste. Diablo mentiroso. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que más de uno está engañado en ese evangelio que los está llevando justamente para el infierno. De hecho, ¿sabe qué? Es un privilegio que suframos por causas del nombre del Señor Jesucristo, porque eso lo dice justamente Filipenses 1:29, que fuimos llamados no solamente para salvación, sino para sufrir por el nombre de Cristo. Amén. ¿Estás sufriendo por Cristo? Gloria a Dios. ¿Estás sufriendo porque has venido tergiversando y transgrediendo la ley del Señor? Corrígete, arrepiéntete y continúa en el camino del Señor. Amén. Amén. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Oiga, cada una de estas descripciones es una predicación, hermano. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y uno teniéndolo todo, mi hermano. ¿Cuántos tienen la salvación? Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Usted lo tiene todo. Amén. Por favor, cuando esté pasando por dificultades, ventílelo con Dios, que Él se encargará justamente de, en medio de la duración de la prueba, seguir formando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero decirle, después de sufrida la prueba, la angustia, la tribulación, ¿sabe qué va a encontrar como resultado? ¡Gozo! O sea que es una felicidad sufrir. Pues sí, eso dice la palabra.
Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto el gozo delante de él no escatimó la cruz. Él vio la cruz, pero después de la cruz dijo el gozo por cumplir la voluntad de Dios. Aprendamos a sufrir, precioso hermano, sin quejas, sin lamentos. Al contrario, cuando tú lo haces, estás exhibiendo el carácter de Cristo. Y ¿sabes qué? No vas a ser piedra de tropiezo para que los incrédulos no lleguen, sino para que te digan, venga, compártame lo que usted tiene, usted es diferente. Usted perdió aquello, esto, lo otro, se quedó sin esto, sin lo otro, y usted está tranquilo, está fresco, confiado, porque el Señor dijo, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia, dijo el Señor. Amén. Amén. Tremendo el apóstol Pablo. Este hombre era aquella semilla de trigo que había caído en tierra y había muerto. ¿Sabe por qué la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer? Porque hemos dejado de considerar justamente las demandas y los requisitos que Jesucristo dejó claramente en su palabra para ser un discípulo de él. Lucas capítulo número 14. Verso 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, oiga, grandes multitudes. Pero el Señor tenía que como pasar por el sedazo todo aquello de las grandes multitudes. El asunto del evangelio no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Amén. Y en medio de las multitudes el Señor observaba amantes de la verdad, pero también aquellos apasionados por la verdad. Los amantes de la verdad son los que tienen toda la condición de poder entregar absolutamente todo por causas del nombre del Señor Jesucristo. Los fanáticos de la verdad sencillamente van los domingos, aplauden, se aprenden el versículo, recitan el versículo, pero cuando empiezan a vivir el versículo, entonces se van porque ya esto está muy duro y eso ya no es para mí. Los amantes de la verdad son los que entregan su vida al Señor Jesucristo, cueste lo que cueste. Amén. Y aquí el Señor, en medio de esas grandes multitudes, con diferentes motivaciones, dice en el versículo 26, si alguno viene a mí, ¿hay alguno que quiera venir al Señor Jesucristo en esta mañana? Amén. Aquí dice el Señor Jesucristo, y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas. O sea, me dio toda la referencia familiar, y dice, y aún también su propia vida. Oiga, el Señor Jesucristo antes de todo me da el requisito para poderlo seguir. Y aquí hay un requisito, es alto. Yo creo que es uno de los requisitos más profundos que tiene la palabra y que demandan definitivamente de una entrega total al Señor. Aborrecer no significa odiar, sino darle el lugar que corresponde. Y no hay absolutamente nada, escucha iglesia, no hay absolutamente nada que pueda competir con el amor del Señor Jesucristo, nada. Nothing, como decía por ahí un predicador, nothing. No solamente dice en ese versículo 25 que mis relaciones no pueden estar por encima del amor de Cristo, sino que mi propia vida también tiene que quitarse de ahí, quitar mi autoridad y el señorío de Cristo. Amén. Pero sigue diciendo el verso, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, es mi discípulo. Por segunda vez me dice, no puede ser mi discípulo. Lucas en el capítulo 9 dice que esa cruz no hay que llevarla por ratico, sino todos los días. O sea que la vida del cristiano es cruciforme, está crucificado. Y si usted lee el versículo número 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, oiga, esto ya se convirtió en algo demasiado alto y complicado, porque hay muchas cosas en tu vida y en la mía que compiten con el amor del Señor Jesucristo y la entrega que tenemos para con Él. Porque si realmente hubiéramos obedecido al llamado de ser discípulos del Señor Jesucristo, ¿cuánto hace que la calera esté día de rodillas ante el Señor? ¿Cuánto hace?
y Bogotá y Cundinamarca y hasta lo último de la tierra. Pero en medio de las multitudes muchos buscan el beneficio del Señor, pero no el compromiso con el Señor. Esto no estaba en el primer servicio y sin embargo lo toco porque me parece importante. ¿Hay algún discípulo que esté dispuesto a cumplir los requisitos del Señor para seguirlo? Amén. El Señor lo escuchó. Amén. El Señor lo escuchó. Amén. Y como alguien decía, usted dará cuenta de este mensaje delante de Dios. Amén. Y yo también. Porque es difícil es enseñar sin haberlo cumplido. Amén. Mayor condenación se recibirá. Amén. Hebreos capítulo número 13, versículo número 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Timoteo estaba escuchando a Pablo. Él no solamente vio la centralidad del mensaje en todo lugar donde iba, Pablo a donde llegaba predicaba el mismo evangelio. Si lo sacaron a pata y puño de Listra, cuando llegó a Derbe siguió predicando el mismo mensaje. Él no se acomodó. Él no dijo: si predico esto aquí de pronto no me vuelven a invitar, entonces mejor acomodémonos aquí a la cultura. No. El evangelio es transcultural. ¡Qué bendición! Para todas las culturas. Que porque el que mejor diezma en la iglesia se sienta ahí y está en fornicación y tiene negocios ilícitos, entonces mejor no toquemos el tema. No. El evangelio es uno solo. Es claro y es contundente y va directo a los corazones que están definitivamente destituidos de la gloria de Dios. Amén. 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 Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. La persona que por primera vez entra por una puerta de esas con dolor por su situación, lo primero que quiere ver es a Jesucristo en el pastor y en la congregación. La iglesia necesita ser luz. Necesitamos ser los referentes en la sociedad, demostrarles cómo se puede vivir en medio de una confusión de pecado de una manera santa para Cristo Jesús. Amén. ¿Eres tú ese referente? ¿Realmente recibiste esos retos del Señor de abandonarlo todo por seguirlo, aún dejando hasta sus propiedades? ¡Wow! De razón que cuando Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede seguirme, no puede recibir la salvación. Dice la palabra que muchos ya no volvieron a seguirlo y se retiraron. Y entonces Jesús volvió a mirar las multitudes y vio a sus discípulos y les dijo: ¿alguno de ustedes también quiere irse? Bien pueda. Jesús no se cogió la cabeza y dijo: ¿qué hice? Ay, que prediqué tan mal que todos se fueron. Pedro dijo: Señor, pero ¿a dónde nos iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Amén. ¿A dónde iremos? ¿Eres tú el que estás mostrando por tu conducta que realmente Cristo está en tu corazón? Hey, amigo, hermano en Cristo, ¿eres tú esa semilla del trigo que cayó en tierra y ha muerto? Porque morir es entregarlo todo, abandonarlo todo. Esto aquí no se trata de ti. Esto ni siquiera se trata de Cristo, porque Él fue la primera semilla que murió en el piso para poder llevar fruto. Y el fruto de la muerte de Cristo está representado en toda su iglesia. Amén. ¿Eres tú esa semilla que cayó en tierra y ha muerto? Es la única manera que podemos llevar fruto, porque si no hemos muerto, no hay fruto, porque aún está el ego y aún están tus intereses personales y particulares. Amén. Amén. Spurgeon decía que la razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia en el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia, y eso es cierto. Hoy no estamos sufriendo justamente la persecución, por lo menos por esta parte del mundo, de la persecución que en muchos lugares había, como el que estaba viviendo Pablo en este momento. Nerón lo estaba ya siguiendo con pasos de animal gigante para matarlo.
Había que silenciar a este hombre que hablaba de un tal Jesucristo. Pero hoy nosotros no estamos siendo perseguidos, pero sí estamos siendo seducidos. La iglesia tiene un grave problema, que está siendo seducida y por eso está en el confort de no querer salir afuera a compartir la palabra de Dios. Porque cuando la iglesia era perseguida, ¿saben qué hacían los fieles? Se iban por todo lugar y hasta lo último de la tierra compartían del evangelio de Jesucristo. Dios tenga misericordia de su iglesia. Segundo punto, el éxito o el fracaso de lo que es la Gran Comisión no solamente depende de nuestra actitud para recibir, sino también depende de nuestra disponibilidad para entregar. Nuestra actitud para recibir dice: lo que has oído de mí. Sea puntual en esto, precioso hermano. Juan, Pedro y Jacobo fueron llevados por el Señor al lugar llamado el Monte de la Transfiguración. Y allí escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién estás escuchando? Lo segundo, depende de nuestra disponibilidad para entregar. Dice la palabra ahí en el 2 de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. El Señor está buscando hombres fieles. Yo creo que Timoteo no llegó para recibir la carta que Pablo le estaba escribiendo para poderla leer. Yo creo que Pablo se murió sin que Timoteo recibiera esta carta, este versículo. Pero doy gracias a Dios, porque Timoteo recibió justamente la antorcha, la posta, el testimonio como en una carrera de relevos, y trajo justamente el evangelio a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación, porque el Señor está buscando hombres y mujeres fieles que sigan compartiendo la pureza de la palabra de Dios. Gracias a Dios por Timoteo, porque el resultado de su fidelidad lo veo en esta congregación en esta mañana. Por causas de él, aquí estamos sentados recibiendo la posta. Y ahora, ¿sabe qué? Le tengo noticias. Esa posta y ese testimonio que es el evangelio está en tus manos y está en la mía. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Pablo invirtió todo su tiempo en Timoteo. Ahora nos toca seguir a ti y a mí adelante. Dice la palabra del Señor que el que en lo poco es fiel, en lo mucho el Señor también lo pondrá. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho también tú serás fiel. La fidelidad se prueba como la fe, mi precioso hermano. Usted no solamente es cristiano cuando tiene un buen saldo en el banco, sino cuando está también en bancarrota. Muchas veces en los jovencitos el Señor quiere manifestarle o darle a conocer qué tan fiel es, cuando tan enamorado que le quita a esa mujer o le quita a ese hombre de su lado, porque quizás el Señor necesita saber qué tan fiel eres tú para con él. Y cuando la palabra del Señor dice que esto encarga a hombres fieles, hay un encargo. Un encargo es una orden que se da para ejecutar algo. Y eso salió del cielo. Ese encargo. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero miren lo que dice el verso 19. Que Dios estaba en Cristo. Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Cuál era la reconciliación? Pues que el hombre era enemigo de Dios por causa del pecado. Y el elemento reconciliador entre el Creador y su criatura fue Jesucristo nuestro Señor. El mediador, el abogado ante el Padre.
Dice la palabra del Señor, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, miren el encargo, no pequeño, es un encargo. A nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe qué es la palabra de la reconciliación? Que nosotros éramos enemigos de Dios. Y ahora a través del Señor Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios, entrar en amistad con Dios. Y ese es el encargo que el Señor te da a ti y a mí. Vayan a donde están los perdidos y denles el mensaje de la reconciliación para que puedan venir también a la salvación. Y dice la palabra del Señor, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hey, tú eres un embajador. El embajador es un representante de una nación en tierra extraña. Y él no va con un mensaje propio, él va con un mensaje de la nación que representa. Le tengo noticias, hermano, cuando usted le entregó realmente su vida al Señor Jesucristo y como la semilla de trigo cayó en tierra y murió, usted es ciudadano del cielo. Esa es su verdadera ciudadanía. Usted tiene una nacionalidad que es del reino del cielo. Usted es embajador aquí en la tierra de Cristo. Y ese es el pequeño encarguito que el Señor nos dejó. Vaya y reconcilien al que se encuentra enemistado con Dios a través del mensaje de la salvación que se deposita en la cruz del Señor Jesucristo. Allí está el secreto de todo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Permítame unos minutos, amado pastor. Estaba yo el día 20 y algo de diciembre, me llamaron que por favor fuera a compartirles a todos los muchachos del Redentor, allá en donde están todos esos muchachos infractores, homicidas, delincuentes, droga, alcohol. Ustedes ni se imaginan lo que hay ahí. Y estaban haciendo justamente la reunión de despedida de año, jovencitos de 17, 14, 15 años, y ¿saben qué familia le estaba llegando? Los niños de ellos, con su compañerita, niños criando niños. Estaba el papá, estaba la mamá, estaba el abuelo, el tatarabuelo, mejor dicho, había como unas 800 personas reunidas ahí en ese auditorio. Y el Señor me permitió compartir el mensaje de la reconciliación, porque el mensaje de la reconciliación tiene dos vías. El madero horizontal me habla que yo tengo que estar en paz con Dios, y el mensaje de la madero horizontal me está hablando de que yo debo reconciliarme con mis semejantes. Amén. Inconcebible que un cristiano tenga todavía odios en su corazón. Inconcebible que un cristiano todavía a esta altura pueda decir: es que no puedo perdonar, no puedo. Hay algo ahí dentro de la ecuación que no está funcionando bien en su vida. Ese precioso mensaje de la reconciliación es el encargo que el Señor nos ha hecho. ¿Y sabe con quién lo está haciendo? Con hombres fieles. Y lo tercero, dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe de dónde viene la idoneidad de un cristiano? De haber oído la palabra, de haber puesto por obra la palabra, a fin de poderla llevar y enseñar a los demás. Vuelvo y les digo, no hay peor consejo que un mal ejemplo. ¿Usted se imagina un padre de familia diciéndole a su hijo todo borracho: mijo, no vaya a tomar, que esto le hace daño? Venga, Cucho, perdóneme, ¿usted de qué me está hablando? ¿Es así o no, pastor? Dice la palabra que depende, en el punto número 3 terminando, de lo que va a ser enseñado generación tras generación. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A esos muchachos que les estaba diciendo, les decía: venga muchachos, ustedes que están ahora arrancando la vida y que lamentablemente por las circunstancias
los obstáculos de la vida, el ambiente tan oscuro en el que nacieron, se metieron en delincuencia, en droga y en aquello y en esto y en lo otro, no hagan lo mismo con esas criaturas que están apenas empezando a nacer, porque ¿sabe qué? La palabra del Señor dice: instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y como estaban los papás de esos muchachos pillos y delincuentes, les dije: y el problema es de ustedes, porque creyeron que ser papá era darle las zapatillas y el celular, y resulta que ser papá es instruirlo en el camino de Dios. Amén. Esa es realmente la obligación de un padre y una madre. La provisión es en segundo lugar, pero la educación en el temor de Dios es lo que debería realmente estar centrándonos como cristianos para poder sacar a nuestros jóvenes de la droga en la que se encuentran. Y lo digo con dolor, porque vamos a necesitar más centros de rehabilitación que colegios y que escuelas. Depende de lo que va a ser enseñado la generación tras generación, que es lo que va a escuchar. Deuteronomio en el capítulo número 6. ¿Cuántos están aquí en la palabra? Amén. Si se siente confrontado, gloria a Dios, porque para eso es. Yo no vine aquí a motivarlo, mi amado hermano. Yo no vine aquí a entretenerlo. Aquí se viene a adorar al Señor y a recibir su instrucción. Amén. En el versículo 6 de ese Deuteronomio 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Estamos haciendo eso? Porque nuestra juventud se nos está perdiendo. La culpa no es del sistema educativo, no es del gobierno, no es de la policía. La culpa es de los padres que están tratando de traer la provisión para la casa y se les olvidó lo más importante: el temor de Dios en su corazón. Y eso viene desde pequeños. Amén. Aquí de pronto hay jovencitos que están soñando con ser padres, quizás ya lo sean. Que nunca se le olvide este mensaje, porque ¿sabe qué? De esto depende el futuro de su familia y de sus hijos. Amén. Hebreos capítulo número 3, en el versículo número 1 dice algo muy bello. Bello por lo que necesita ser aplicado. Por tanto, o sea, finalizando, concluyamos. Hermanos santos, participantes del llamado celestial, aquí estamos justamente siendo confrontados en esta mañana, que el éxito o el fracaso de la gran comisión depende de mi actitud hacia ella. ¿Cuántos somos participantes del llamado celestial? Amén. No es sencillamente a declarar soy hijo de Dios, aleluya. El llamado celestial es: vaya y predique el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dijo el Señor. El que es hijo de Dios lo entiende perfectamente. El que no, seguirá dándole las vueltas al asunto hasta que mi Señor se lo pueda revelar. Ojalá no pase mucho tiempo, porque Cristo está a la puerta y viene. Amén. Dice el versículo número 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Sea fiel a Dios, hermano. Sea fiel al Señor, hermano. Él nunca te ha fallado. Estoy seguro que nadie se fue anoche a la cama sin comer algo, hermano. Amén. A no ser que esté en ayuno. Gloria a Dios por ese ayuno. Dice la palabra del Señor: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Oiga, me dice que Moisés fue fiel. Verso 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel. Éxodo 20. Ya huele a sancocho, ya vamos. Espere tantico que el Señor no ha acabado de hablar.
Éxodo 40. ¿Por qué la palabra del Señor está diciendo que Moisés fue fiel? Éxodo 40 me va a decir por qué. En el versículo número 16 dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. ¿Todos están ahí? Amén. Verso 19. Finalizando el versículo dice: como Jehová había mandado a Moisés. Verso 21, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 23, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 25, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 27, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 29, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 32, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 33, así acabó Moisés la obra. ¿Sabe qué es una persona fiel para el Señor? A fin de llevar a la siguiente generación la palabra, sea obediente. Punto. Jesús dijo algo muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Seamos obedientes. Lo que escuchas, lo recibes y vives por ello, eso es ser una persona fiel al Señor. Si no queremos, mejor que no vengan, porque la obra se hace con los fieles. Decía un predicador: es mejor que no vengas. Si tú no eres fiel, es mejor que no vengas. ¿Sabe por qué? Porque la obra se hace con los fieles. Y los infieles lo único que hacen es hacer perder el tiempo en la iglesia del Señor. Y la urgencia por las almas que se pierden es imperativa. Y en Esdras capítulo número 7, termino ahí, mis amados hermanos. Esdras, el escriba, en unos tiempos muy especiales, el retorno de Israel a Jerusalén, para construir no solamente las murallas con Nehemías, sino levantar el altar de adoración al Cristo glorioso, al Dios del Antiguo Testamento. En el versículo número 10 de Esdras 7 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas dice aquí que resumen todo el mensaje. Él escuchó, puso en práctica y después enseñó. Yo primero escucho, yo pongo por obra y después enseño, porque no hay mejor testimonio y mejor ejemplo que haber podido exhibir el mismo carácter de Cristo y la conducta que quiere darnos a conocer como creyentes. Amén. ¿Cuál es tu actitud con respecto a la gran comisión? La siguiente generación necesita tener también la posta que en este momento está en tus manos, para que las almas de nuestros jóvenes no se estén perdiendo. Dios los bendiga y muchas gracias.